de cada uno de los líderes que van a formar cada una de estas áreas. Sin más, vamos a estar compartiendo ahora un tiempo de enseñanza bíblica y hoy voy a estar mirando junto a ustedes un pasaje de las Escrituras que aparece en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y les voy a invitar a buscar en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Allí vamos a estar viendo algunas enseñanzas de las Escrituras donde nos vamos a detener y vamos a estar extrayendo algunos principios que son importantes para nuestra vida espiritual. Quiero invitarles a buscar, y gracias por ponerse en pie, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a estar leyendo los versículos del 1 al 12 del capítulo 4. ¿Lo tenemos? Amén. Sigan con la vista la lectura y los demás pueden escuchar también lo que vamos a estar leyendo en este pasaje, de donde sacaremos las enseñanzas que compartiremos hoy. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos, los hermanos que están por toda Macedonia, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y no procuréis tener tranquilidad, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Señor, gracias por esta porción bíblica que podemos compartir en el día de hoy. Dirige todo, Padre, y que nosotros también podamos expresar con tu sabiduría cada uno de estos principios que vamos a estar compartiendo hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Hemos puesto por título al mensaje de hoy, lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios. Hay muchas de las cosas que nosotros hemos leído en la Biblia y que sabemos que a Dios le agradan y sabemos también por definiciones bíblicas lo que a Dios no le agrada. De hecho, cada creyente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y desde el mismo momento en que nosotros tenemos una experiencia con Cristo, comenzamos a caminar con el Señor, comenzamos a interiorizar las enseñanzas de la Biblia y estas enseñanzas nos van confrontando al punto de que vamos echando a un lado aquellas cosas que hacíamos, que pensábamos que estaban bien hechas, pero de alguna manera después reaccionamos y decimos, a Dios esto no le agrada porque la Biblia dice. Y comenzamos a comparar o a juzgar nuestra vida basado en lo que la Biblia dice. De ahí comenzamos entonces a transformar nuestras actitudes, comenzamos a caminar diferente y comenzamos a alejarnos de aquello que sabemos que a Dios no le agrada para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, todos nosotros de alguna manera sabemos a través de la Biblia lo que agrada y desagrada a Dios. Sabemos también qué es lo bueno que debemos hacer y sabemos también lo que es malo hacer y qué es pecado. Si sabemos todas estas cosas, entonces una pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué caemos siempre en lo mismo? ¿Por qué volvemos a ser reincidentes en algo que a Dios le desagrada? ¿Por qué volvemos a ser arrastrados para hacer cosas que a Dios no le gustan? O hacer cosas que en realidad sabemos que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan. Simplemente la justificación que muchas veces usamos es la siguiente, es que soy humano. Y como que soy humano y soy pecador,
entonces soy expuesto para hacer lo que a Dios no le agrada y vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a ser arrastrado. Y esta es la justificación que constantemente escucho de creyentes, de mis hermanos en la fe, desde que hemos venido al ministerio, desde que hemos estado pastoreando y también atendiendo necesidades espirituales de hermanos. Siempre cuando hay un problema como este, dice, es que soy débil, es que no he podido, es que me cuesta luchar. Siempre es lo mismo y sabemos que es así. La Biblia nos dice de alguna manera para aquellos que se creen muy fuertes, el que esté fuerte mire, o el que se crea fuerte mire y no caiga. Es decir, todos estamos expuestos. Todos de alguna manera somos tentados para hacer lo que a Dios le desagrada. Pero la Biblia es clara en cuanto a lo que debemos hacer que a Dios le agrada y lo que no debemos hacer porque sabemos que a Dios no le agrada. En este pasaje de Tesalonicenses se muestra claramente la vida que agrada a Dios y lo tiene como subtítulo allí exactamente el pasaje. Y sabemos que lo que le agrada a Dios es algo que emana de su santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y si Dios es santo, Él quiere que sus hijos, que nosotros como hijos, andemos en santidad o vivamos en santidad. De ahí comienza el pasaje bíblico con una primera expresión que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, por lo demás, hermanos. Y esta frase, por lo demás, está denotando que Pablo está comenzando una nueva temática con respecto a lo que le está escribiendo. Pablo le había escrito acerca de su defensa del evangelio, es decir, defensa de su testimonio como hijo de Dios y por qué Dios lo había llamado. Y de pronto ahora llega el capítulo 4 y dice, por lo demás, olvidando estas cosas que hemos tratado hasta aquí, ahora yo quiero tratar nuevas cosas con ustedes. Quiero hablar sobre cosas que en realidad son importantes para la vida espiritual y también para nosotros tener una buena relación con Dios. Y es cuando en esta sesión comienza a hablar sobre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Lo que debe hacer un creyente y lo que supuestamente no debe hacer, que es todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo expresa. Ya no se trata entonces de una defensa, sino se trata de una serie de expresiones de gozo hacia sus hermanos. Perdón, no se trata tampoco de una serie de expresiones de gozo hacia sus hermanos, sino de exhortaciones para vivir en santidad para con Dios. Y estas exhortaciones comienzan a partir del versículo 1 al 12 y luego se retoman en el capítulo 5 de la segunda carta del apóstol Pablo, de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En los versículos 1 y 2 de este capítulo 4 de Tesalonicenses muestran que el tema no era desconocido para los tesalonicenses. Él comienza diciéndole, por lo demás, hermanos, os ruego y os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Dice, porque ya sabéis, como queriendo decir, ya ustedes conocen, porque yo les he transmitido este conocimiento. ¿Qué instrucciones os dimos? Como queriendo decir, ya yo los instruí en esto que les voy a hablar, pero les voy ahora a escribir. No solamente porque les hablé cuando estuve con ustedes, sino ahora por carta les voy a transmitir lo que en realidad ustedes tienen que hacer y cómo ustedes deben vivir. De aquí entonces estas dos expresiones añaden peso a todo el contenido que Pablo le va a estar hablando a los tesalonicenses. Primero, le dice, ¿sabéis qué instrucciones os dimos? Añadiendo peso, ya yo les instruí y ahora les escribo. Y segundo, estas instrucciones están basadas no en lo que yo pienso, sino en las enseñanzas de Jesús. Y ahí hay más peso. Cuando nosotros encontramos en la Biblia enseñanzas de Cristo que te dicen que usted debe hacer esto, ya no es la enseñanza de que uno está interpretando, sino es lo que el Señor Jesús está diciendo y lo que la palabra de Dios te enseña directamente. Ya no es que el pastor dice, o el líder dice, o el hermano me dice que tengo que hacer esto, sino que la Biblia dice que debo hacer esto. Y si la Biblia dice que debo hacer esto, entonces la instrucción que nosotros tenemos que dar es lo que la Biblia dice como pastores. Tenemos que decir lo que la palabra de Dios enseña. Y usted ahora acata la enseñanza o no. Lo triste es que muchas personas comienzan a recibir la enseñanza pensando que es el pastor el que está dando la enseñanza. O el pastor es el que quiere que yo haga tal cosa o más cual cosa. No, no es el pastor el que quiere que usted haga esto o que usted haga aquello, sino que la palabra de Dios te dice que usted debe hacer esto. ¿Me explico? Y eso es lo que Pablo está añadiendo antes de llegar a la temática que vamos a estar tocando.
Está diciéndole, añadiendo peso, yo les di instrucciones cuando estuve y ahora se las repito por carta. Y no son mis instrucciones, son las enseñanzas de Cristo, que Cristo la dio y yo ahora se las transmito a ustedes para que ustedes anden como es digno del Evangelio, para que vivan agradando a Dios. Por esta razón, posteriormente, la Escritura, la Biblia, en el versículo 8 nos dice que rechazar las instrucciones dadas aquí no es rechazar a hombre, sino a Dios. Y usted puede leer el versículo 8 cuando dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre. Es decir, como Pablo diciendo, no me están desechando a mí, no me están atacando a mí. Cuando tú desechas esta instrucción, a quien tú estás desechando es a quién, a Dios. Y lo dice claramente la expresión, a hombre sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo que está en nosotros. Y al estar en nosotros, dice la Biblia que el Espíritu nos guía a la verdad. Y cuando usted no anda en la verdad, está rechazando usted a Dios, pecando contra Dios y viviendo en contra de Dios. ¿Entienden, mis hermanos? Entonces, a partir del versículo 3, Pablo, inspirado por Dios, escribiéndole a los tesalonicenses, les escribe sobre la voluntad de Dios en cuanto a la santificación, tocando un tema tan importante como la sexualidad. A partir de ese versículo, comienza a tocar un tema tan importante como la sexualidad y después habla del testimonio cristiano. Y por eso hoy quiero estar mirando este pasaje y voy a desarrollar toda esta temática con 2 puntos, 2 principios que el apóstol Pablo toca en estos versículos. El primero es que en los versículos de 3 al 8 el apóstol Pablo nos exhorta a vivir en santidad, a vivir en santidad. Y vamos a verlo a la luz de las Escrituras, cómo debe ser esa vida en santidad. ¿Qué es lo que Pablo habla acerca de vivir en santidad? Y esto es lo que confronta la vida del creyente. Porque no es lo que Pablo quiere decir o lo que Pablo quiere que hagamos, sino lo que Dios inspiró a Pablo para que transmitiera a su iglesia y también a nosotros hoy. A partir del versículo 3 dice la Biblia, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ahí, cuando yo escucho a alguien que me habla de la voluntad de Dios y me dice, no, esto es la voluntad de Dios. Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque Dios se me reveló y me dijo que esto era su voluntad. ¿Me explico? Yo siempre digo, cada una de estas expresiones debe ser valorada y ajustada a través de la Biblia. Usted no puede recibir nada que no sea de la palabra de Dios. La palabra de Dios te muestra la voluntad perfecta del Señor. Y aquí Pablo le dice, inspirado por Dios, a sus receptores de esta carta. La voluntad de Dios es que usted viva en santificación, en santidad. Dios quiere que usted viva en santidad. El significado bíblico de la palabra santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo. Santo. Y no es el santo que muchas personas están pensando, no es ese muñequito de madera ni de yeso que muchas personas tienen en su casa. Y si usted tiene uno, deséchelo porque tienen oídos si no oyen, tienen ojos si no ven, tienen boca y no hablan. Y no le van a hacer nada porque el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. ¿Entienden, hermanos? Entonces, no estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que han sido llamados. Y nosotros hemos sido llamados por Dios para vivir en santidad. Y por eso la palabra significa estar separado. ¿Separado para quién? Para Dios. Usted y yo desde el momento que conocemos a Cristo, entonces hemos sido separados. Y es por esto que la santidad se considera una característica de las personas que se mantienen alejadas, separadas de todo aquello que es impuro, sucio, contaminado, corrompido, que a Dios no le agrada. Una persona santa es quien delimita y dice, esto no, esto sí. Porque yo no pertenezco a mí, pertenezco a Cristo. Y he sido separado para vivir en santidad. Y la palabra santo significa separado para el Señor. No para otra persona, separado para Dios. Usted ha sido salvado para vivir para Dios. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario para vivir para Dios. Cristo te salvó para que tú glorifiques a Dios. No para que sigas viviendo como vivías, sino para que tú deseches
esa vieja vida y comiences a vivir para el Señor. De ahí entonces podemos decir que la palabra del Señor nos enseña claramente que Cristo dijo: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es decir, Dios es infinitamente santo y puro. Es parte de sus atributos naturales. Es decir, en Dios no hay pecado. Dios es santo y Cristo, enseñando en el tiempo que estuvo con nosotros, dijo: sean santos como tu Padre Celestial es santo. Vivan separados para Dios. Vivan separados para Él. El apóstol Pedro también lo menciona en su carta cuando allí dice la siguiente expresión: sino como aquel que os llamó es santo, así como aquel que nos llamó. ¿Y quién nos llamó? El mismo Cristo nos llamó. Es santo. Dice entonces: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces el llamado a la santidad no es un llamado para las personas no creyentes, sino para usted que cree en el Señor Jesús. Es un llamado para nosotros, para vivir apartados para el Señor. Es una responsabilidad de cada creyente vivir como el Señor le dice en su palabra. Entonces, el llamado de Dios para vivir en santidad es alejarse, apartarse, separarse. ¿Pero de qué? La pregunta es ¿de qué? ¿De qué nos separamos? El apóstol Pablo da aquí una enseñanza muy clara y te habla de qué debes separarte. Y es el donde yo voy a centrarme. Hay muchas cosas que debemos nosotros como cristianos separarnos de ellas. Pero aquí comienza el apóstol Pablo diciendo, inspirado por el Espíritu: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y entonces, ¿de qué debemos separarnos? De la inmoralidad sexual. Y esto es un tema que nosotros lo hemos hablado una y otra vez. Pero la Biblia está llena de enseñanzas referentes a temas como esto. ¿Y qué cosa es inmoralidad sexual? Estamos hablando en primer lugar de fornicación. Fornicación es tener relaciones a la ligera, libres, sin compromiso. Y cuando nosotros estamos mirando la sociedad actual, lo que estamos viviendo es una sociedad que vive de esta forma. Y Dios nos dice en su palabra: usted tiene que vivir separado de ese estilo de vida. Usted no puede vivir de esa forma, porque los que viven así son los gentiles, los que no conocen a Dios, los que viven según sus deseos, su propia concupiscencia, sus propias pasiones. Usted no, porque usted ha sido salvado. Esto no quiere decir, hermano, que existiera fornicación entre los hermanos de la iglesia. Y quiero poner esta salvedad porque el apóstol Pablo, cuando dice tienen que vivir en santidad, tienen que vivir alejados de fornicación, no quiere decir de que los tesalonicenses estuvieran en fornicación. Eso no quiere decir de que ahora ustedes estén viviendo. Pero yo no conozco a ninguno de ustedes, sus interioridades ni su vida personal. Pero lo triste de todo esto es que yo no lo conozco. Eso es triste que no pueda conocerlo de alguna manera para poder ayudarlo. Pero la bendición que tenemos, si usted quiere verlo como una bendición, es que Dios sí conoce. Y eso es una bendición. Que aun cuando usted esté cometiendo un acto que a Dios le desagrada, si usted viene arrepentido ante Dios y confiesa su pecado, Dios perdona y restaura tu vida. Pero perseveraremos en el pecado para que Dios continúe perdonando lo que estamos haciendo. La Biblia nos enseña en Romanos que no. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir o continuar viviendo en pecado? No, tenemos que separarnos y vivir para el Señor en santidad. Y esa santidad es apartarnos de la inmoralidad sexual, de aquellas cosas que pueden contaminarnos a nosotros. Pablo les estaba escribiendo a los tesalonicenses porque sabía que en aquel tiempo existía la tendencia, producto de las religiones paganas, que ellos mismos habían sido sacados de ellas, de este tipo de prácticas de fornicación. Por ejemplo, las religiones paganas no demandaban la pureza sexual de aquellos devotos
que venían a adorar a aquellos dioses de la época. Al contrario, aquellos dioses y diosas de la época eran dioses inmorales. Y las sacerdotisas de aquellos dioses paganos se prostituían y tenían relaciones sexuales como parte de su culto y adoración a sus deidades. De aquel trasfondo, Pablo les estaba diciendo, no vuelvan a vivir de la manera que vivían anteriormente. No pueden vivir porque nuestro Dios no es un Dios de este tipo. Nuestro Dios es santo y demanda santidad de sus hijos. Pablo entonces estaba alertando a no volver atrás, no volver a hacer lo que ellos hacían antes de conocer al Señor. Habían templos en aquel tiempo con sacerdotisas que se prostituían y daban su cuerpo a los hombres que acudían a aquel servicio de adoración pagana. En tal ambiente existía el peligro de volver a incorporar aquella práctica de la cual había salido y volver entonces atrás para seguir viviendo como antes. Y hermanos, esto es muy similar hoy. Hoy nosotros no tenemos diosas o un lugar de dioses paganos donde hay prostitución. No, aquí hay prostitución donde sea. Usted no tiene que estar mirando esto, no, porque vamos, yo no he vuelto a hacer yo no he adorado más a ningún santo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, de alguna manera, Pablo cuando le escribía, le estaba atacando a ellos, estaba alertando y exhortando a no volver a una práctica de inmoralidad sexual, porque él sabía que existía el contexto dentro de la misma ciudad donde vivían, de que esta práctica era algo normal. Y hoy no tenemos templos de dioses paganos donde existe esta práctica, pero sí tenemos lugares paganos donde esta práctica es muy común. ¿Es cierto o no? En un país de libertades como esta, hasta está la libertad de hacer cualquier cosa y usted tiene la libertad de ir a cualquier lugar. No vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Vivir en santidad entonces es vivir separado de la inmoralidad sexual, de aquellas cosas que contaminan tu vida. Por eso le dice que apartarse de la inmoralidad sexual es te apartarás de la inmoralidad sexual cuando tomas para ti una sola esposa. Escúchenme, existía la poligamia en aquel tiempo. Las personas se casaban y estaban en relaciones abiertas. Como hoy estamos viendo eso. Usted no ha escuchado la relación, no, yo estoy casado, pero con una relación abierta. ¿Usted ha escuchado eso? Miren, estos no son disparates actuales. Estos son situaciones actuales que nosotros estamos escuchando por todos lados. Y como nos bombardean por la televisión. Es una constante de bombardeo contra la familia. Porque el ataque es directamente a la familia. Vivir en promiscuidad, en libertad, tú tienes un compromiso, pero el compromiso es de mutuo acuerdo de que si ella quiere vivir de esta forma y tú vives de esta forma, se unen, se hacen el arroz, los frijoles, siguen para allá, y después vuelven a vivir. Así se vive hoy. Y no quiero decir de que todos vivan así, pero son las pautas que nos está dando esta sociedad. Son las enseñanzas que nos está dando este mundo. Por eso Pablo habla allí vivir o tomando una sola esposa. Y la palabra usada en este versículo no es para... es vaso cuando dice, voy a la escritura, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravio engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos testificado. Pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La bendición de tener a alguien con quien compartir nuestra vida es algo que la Biblia nos enseña que es agradable delante de Dios. Cuando usted toma a esa persona que Dios le ha dado, a ese vaso frágil que Dios le dio, en el caso del hombre, para compartir su vida con ella y deshonra, mancilla ese matrimonio con la infidelidad, entonces ya usted está haciendo
lo contrario a lo que la Biblia enseña. Por tanto, usted ha caído en pecado y está transgrediendo la ley y lo que Dios establece en su palabra, pecando primeramente contra Dios y contra su prójimo. Pero no solamente contra su esposa, sino contra la persona con que fornica, contra la persona que es agraviada. Usted está alejándose de Dios por propia decisión. Entonces, la Biblia nos enseña que apartarse de la inmoralidad sexual es tomar para sí, cuando sea el momento, una esposa. Tener a su esposa entonces como vaso frágil para vivir en santificación y honor. Es decir, que ese vaso frágil que es la esposa debe estar entonces en un lugar importante dentro de la relación, no apoyando nunca la Biblia, la poligamia, sino la monogamia. La relación de un hombre y una mujer, establecido como la Escritura manda, y no un hombre con varias o una mujer con varios. Y ya no podemos hablar solamente de esto, y lo hemos dicho. Ya hoy por hoy, ya no se sabe ni siquiera cómo las personas establecen la poligamia, porque es con cualquiera. Así se está viviendo hoy. Pero Dios quiere que sus hijos estén en santidad. ¿Para qué? La vida en santidad nos va a ayudar a no defraudar a nuestros hermanos ni a los no creyentes. Vamos a la Biblia y dice allí la palabra de Dios: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El hecho de desobedecer esta enseñanza que Dios establece en su palabra es desobedecer directamente y pecar contra el Dios que ha establecido esta enseñanza. Debemos nosotros con humildad establecer este estilo de vida como parte de nuestra santificación, alejándonos de la inmundicia y viviendo en santificación para Dios. Porque Dios quiere a un pueblo santo, o un pueblo semejante a Cristo, o un pueblo donde Cristo sea el centro de su vida y que nosotros podamos vivir la plenitud que Él nos da. Pablo pone en claro entonces que el llamado de Dios no es a otra cosa que a santificación y no a la inmoralidad ni a la inmundicia. Esas son tres palabras que aparecen allí como parte clave de lo que Pablo estaba tratando de transmitirle. Primero, no pueden dejar de vivir de otra manera. Tienen que vivir en santificación. No pueden vivir en inmoralidad. No pueden vivir en inmundicia. Tienen que vivir en santificación. Y lo repito porque también nosotros hoy somos llamados y exhortados a vivir en santificación. Y Pablo lo que habla aquí es inmoralidad sexual. Pero hoy por hoy, ¿qué podemos hablar? ¿La droga? Esto es una palabra que todos conocemos. En las escuelas, los muchachos fumando marihuana en los baños. No hay que ir muy lejos. Y los maestros con temor de contrarrestar esto, porque pueden perder los maestros su trabajo. Increíble. Así estamos viviendo. En las escuelas te venden la droga. Te la venden. En las escuelas ya les están enseñando a nuestros hijos otras cosas. Estaba escuchando una noticia sobre el código, sobre cuestiones de familia y la educación en las escuelas, que está prohibido estar enseñando a un niño de cierta edad, y ya lo pusieron como ley en la Florida, de cierta edad, de las cuestiones de la sexualidad. Que eso es responsabilidad de los padres. Y los padres que escuchen esto, que se le está educando a los hijos de una manera que ellos no, ellos tienen la autoridad de quejarse ante las escuelas. En el condado Miami-Dade, que es en el que estamos nosotros, ya están en contra de eso. Increíble. La ley viene del gobernador de la Florida de que esto debe establecerse para que la familia, los padres, sean los que tengan la autoridad sobre los hijos. Pero Miami-Dade no. Hicieron la reunión y votaron y están en contra de que sea la familia
No, hay que darle a la libertad porque si no vamos a estar discriminando al que tenga una inclinación sexual. Nadie está discriminando a nadie. Si alguien en el mundo, si alguna institución en el mundo no ha discriminado la vida de nadie, ha sido la iglesia de Jesucristo, que te acepta para que vengas tal cual estás, pero te tiene que confrontar tu pecado y decirte, pero estás mal, y si estás pecando tienes que cambiar tu vida y volverte a Jesucristo, porque solamente cambiando tu vida, arrepintiendo de tus pecados y creyendo en Jesucristo vas a ser salvo. Pero no te desechamos, no te votamos porque usted tenga una vida desordenada, no te votamos porque usted está haciendo algo que a Dios no le agrada. Te acogemos, te hablamos, te predicamos, te decimos lo que tienes que hacer, te ayudamos, te damos la mano, no te desechamos. Entonces, cuando decimos estas cosas que claramente la Biblia nos dice que es pecado, que va contra Dios, entonces estamos discriminando y somos de todas las fobias que hayan por ahí. Y no es así. Hoy estamos viviendo momentos como estos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Donde la autoridad de los padres es socavada, es quitada por la educación que otros quieren transmitir a nuestros hijos. Nosotros somos responsables delante de Dios de lo que enseñamos a nuestros hijos. Defienda a su familia en estos tiempos, porque si no la perderá. Si no la perderá. Porque ninguno va a dar razón de ser delante de Dios por su familia. Usted dará cuenta a Dios por su familia. Escuchen eso, hermanos. Hay una segunda enseñanza que aparece en los versículos del 9 al 12 y se nos exhorta a dar un buen testimonio. Aquí ya Pablo ya no habla de la cuestión de la sexualidad, habla de la vida práctica, de la cuestión de vivir como agrada a Dios. Y si bien vivir en santidad es parte del testimonio cristiano, porque cuando usted vive en santidad usted está dando un buen testimonio a las demás personas, el énfasis en estos versículos que aparecen a partir del versículo 9 al 12 recae en las relaciones y no en la moralidad. En las relaciones interpersonales se exhorta a dar un buen testimonio a las personas que están a nuestro alrededor. Y vamos a la Biblia y dice, pero acerca del amor fraternal, fíjense, ya no toca sexualidad, dice, ahora acerca de este tema, sobre las relaciones interpersonales, sobre el amor entre los hermanos, sobre el amor hacia tu prójimo, yo les exhorto algo, dice aquí el apóstol Pablo. Dice, no tenéis necesidad de que os escriba, como queriendo decir, en este tema ustedes son estrellas. Ustedes no tienen problema con este tema, con el otro sí. Yo le estoy repitiendo y le estoy diciendo de que es necesario que ustedes tomen esto, pero dice, pero rogamos, aún así sabiendo de que todo está bien, dice, pero vosotros mismos, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Como queriendo decir, no se queden ahí. Hay que continuar adelante, porque la comodidad es fácil, acomodarse a un estilo de vida es fácil. No, si yo muestro amor para mi hermano. Sí, pero no es amor hacia tu hermano solamente, sino más allá. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a sacrificar a veces cosas como callar, como decíamos unos de las predicaciones, callar tu boca en vez de hablar del hermano? ¿Eres capaz de sacrificar tu lengua por el beneficio de tu hermano? Bueno, tienes que aprenderlo. Porque no es solamente darte el abrazo y decir, como te quiero, y después con un puñal haciéndolo así por la espalda. Te amo. No, hay que sacrificar más. No es mostrar solamente tu amor, sino sacrificar tu lengua para no hablar de ese que tú has dicho que te ama, que amas. Y eso es parte de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hay que vivir una vida santa, una vida en santificación, pero usted tiene que tener un buen testimonio y usted tiene que darlo. ¿Y cómo lo va a dar? Entonces, manteniendo una buena comunión. Esta es basada, según la Escritura, en lo que la Biblia nos enseña y nos da como principio, y no en lo que nosotros entendemos que debe ser la buena comunión. Pablo mismo resalta la forma en que estos hermanos se relacionaban y dice, ustedes se relacionan bien y mantienen relaciones basadas en el amor fraternal, en el amor auténtico. Y es que estos hermanos se relacionaban y tenían relaciones no solamente con los hermanos de la fe, sino que se relacionaban con otros. Y lo que ellos mismos hacían, lo habían recibido directamente de Dios como enseñanza. Por eso Pablo exalta y le dice, ustedes lo que están haciendo es correcto porque lo han recibido de Dios, sigan haciéndolo, pero sigan abundando más. Sigan abundando más. Y para mí el abundar más es esa expresión, no de boca,
sino de tapar la boca. No decir que te quiero mucho. Y después, olvidarme de que te quiero mucho. No, es una vida santa, una vida que agrada a Dios. Debemos notar que en este amor de ellos era expresado a todos los hermanos y no solo a los de su congregación, sino a los de Macedonia, a todas las regiones. Era una iglesia que daba un testimonio ejemplar para todos. Aún así se les exhorta a abundar y abundar más en esta práctica. Y esto nos enseña que el amor, que el límite del amor de Dios y de la práctica para dar un buen testimonio, no lo establecemos nosotros, sino el propio Dios. Y cuando vamos a Dios, la Biblia nos enseña que se dio, se entregó, nos amó, no pidió nada. Y cuando tú lees eso, es cuando usted tiene que traer ese principio a su vida y decir, ¿qué cosa es más y más? No solamente abrazar, sino es más allá, porque somos hermanos en la fe. Y les voy a decir algo, hermanos. Mírense las caras, quizás alguno no esté, pero un día estaremos todos con el Señor. Y viviremos eternamente como una familia en la fe en Cristo cuando estemos en el cielo. Y lo mejor que va a tener eso es que el Señor va a quitar todo de nuestra mente. Todo pecado y todo pensamiento maligno que pueda haber en nuestro corazón para un hermano será quitado. Y eso que es una bendición tremenda. Es una bendición tremenda, porque usted se imagina estar mirando y dice, oye, yo te conozco. No, eso se acabó. Se acabó. El que nos conoce es el Señor. Y vamos a estar por siempre con el Señor. Comencemos a vivir desde ahora para la gloria de Dios y en santidad para con Dios, manteniendo un buen testimonio. La comunión, querido hermano, es uno de los elementos más importantes dentro del funcionamiento de la iglesia. Mantenernos en comunión es muy importante. Establecer conexiones, relaciones con otros, ayuda al fortalecimiento espiritual de cada uno de nosotros como creyentes. Mantener una buena relación con mi hermano, eso me ayuda a mí y ayuda a mi hermano a crecer. ¿Por qué? Porque nos fortalecemos, nuestra amistad se compenetra más. Cuando nos congregamos como iglesia, por eso es que la Biblia nos enseña a congregarnos, no solo es para escuchar el mensaje del pastor e irnos. Hay muchas iglesias que se reúnen y vienen el domingo, cientos de personas están reunidos, de pronto el pastor predica y después todo el mundo sale disparado a su carro y se van. Y no hay un tiempo de compañerismo cristiano donde yo pueda decirle cómo está mi hermano. Y ese cafecito que tomamos acá, tan importante para que cuando vemos una visita, acérquese a la visita, comparte el amor de Cristo con la persona que vino nueva hoy. ¿Por qué? Porque somos una iglesia donde damos un buen testimonio por medio de la buena comunión y el amor cristiano para fortalecernos en las conexiones y relaciones que Dios quiere que tengamos. Cuando nos congregamos, mi querido hermano, no solo es para eso, para escuchar, sino también para dar. Damos a Dios de lo que Dios nos ha dado. Damos a Dios también nuestra adoración y también le damos a nuestros hermanos la bendición de que nosotros estamos en Cristo y que esa persona también puede tener esa bendición de estar en Cristo. Por eso, compartir con otros es edificar la vida de otros. Cuando usted comparte, cuando usted habla a otros, usted está compartiendo lo que Dios le ha dado con otros. Y su testimonio va a ser de bendición para otra vida. Otra de las formas en que nosotros debemos allí, a través de la Biblia, que dar un buen testimonio, es conduciéndonos correctamente en cualquier asunto. En cualquier asunto de nuestra vida debemos conducirnos correctamente. Aquí la Biblia habla de cómo debemos conducirnos. Primero, llevando vidas ordenadas, según la Biblia. Pablo exhorta a que si existe algo por lo cual afanarse, eso debe ser en llevar una vida ordenada. Si usted se quiere afanar en algo, afánese en vivir ordenadamente para Dios. Eso agrada al Señor. Pablo también habla de esa manera de conducirnos y no solamente habla de la vida ordenada, sino que nos ocupemos en nuestros asuntos. Usted no puede ser negligente en lo que Dios le da para que usted administre. Como administrador de los bienes que Dios le ha dado, usted tiene que ser un buen administrador y eso es parte de su buen testimonio. A veces cuando veo a un cristiano completamente desorganizado que no sabe ni de dónde empezó ni cuándo va a terminar, uno dice, pero ¿cómo está su vida? Si su mente está así, así está su vida.
Por lo menos debemos tener la noción de que esto comienza aquí y termina aquí. Ahora, ¿cómo vamos a llegar aquí? Bueno, vaya organizando poco a poco, pero sabe por lo menos de dónde comienza. Organice su vida. Una vida organizada muestra un buen testimonio. Ahora, no seamos psicóticos ahí que todo tiene que estar en... Sí, hay personas que son así que no le puedes mover. Si le mueves así un poquito así. Sí, pero Dios quiere el orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y quiere que nosotros como hijos de Él seamos personas organizadas, personas ordenadas, que sepamos lo que estamos haciendo, que nos ocupemos en nuestros asuntos, que trabajemos con nuestras propias manos. El apóstol Pablo en los Tesalonicenses le dice que no trabaje, que no coma. Si hay algún vago por ahí, no es con usted, es con su vecino. Sí, la cuestión está en que nosotros tenemos que trabajar para con el sudor de nuestra frente entonces poder sostener. Hay muchos necesitados, sí, hay muchos necesitados. Ahora estaban hablando de las cuestiones de las ayudas. Yo no estoy en contra de las ayudas, estoy a favor de que se ayude al necesitado. En nuestro país, en los Estados Unidos, en Norteamérica, hay muchas personas necesitadas. Y quizás alguno de ustedes, los que están presentes, también recibe ayuda. Y eso no es pecado hacerlo. Pecado es que usted viva de eso y no quiera hacer nada más. Y que usted solamente esté pegado a eso para entonces solamente vivir de eso. Cuando tiene todavía fuerza. Hay personas que no tienen la fuerza, que no pueden hacer otra cosa, que ya son mayores, o personas que están discapacitadas, o personas que tienen 2 trabajos, que los conozco, y que con los 2 trabajos no pueden sacar todo lo suficiente para poder sostenerse. Los conozco. Y que tienen que pedir ayuda. Y gloria a Dios porque tenemos un país que también da ayuda. Pero no es acomodarnos. No es acomodarnos. Es con el sudor de nuestra frente ir adelante. Porque Dios nos ha dado esa bendición. Nos ha dado la vida. Nos ha dado las fuerzas. Hagamos para Dios lo que tenemos que hacer. Dios quiere vidas ordenadas. Dios quiere que trabajemos con nuestras manos. Dios quiere que vivamos para su gloria, que demos un buen testimonio. Usted se imagina a un cristiano, que eso era el problema que existía en la iglesia primitiva. Y uno de los problemas era que cuando la iglesia primitiva comenzó, dice la Escritura que los creyentes venían y traían todos los pies de los apóstoles. ¿Recuerdan el pasaje? Y decían, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y la traían. Y todo era repartido en aquella comunidad de cristianos. ¿Qué sucedió? Humanamente siempre hay un vivo que quiere vivir del bobo. Sí, es verdad, hermanos. Siempre hay un vivo. Y entonces algunos vivos querían, sí, aquí tengo todo, no tengo que hacer nada. Y por eso Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, basado en aquellos principios, que algunos se acomodaban a lo que otros podían ofrecer, le dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Porque no nos llamó Dios a tener una vida desordenada, sino a una vida productiva. Porque es mejor dar que recibir. ¿Es así o no? Entonces, cuando usted produce, usted puede ofrecer. Y ofrecer al que verdaderamente necesita. Y tenemos muchos necesitados. Y no podemos dejar de la mano a aquellos que necesitan. Para eso también está la iglesia, para ayudar a aquel que está pasando por momentos difíciles. Para tenderle la mano al hermano, para ayudar al caído. Eso es. Pero no para vivir de bobos, sino para bendecir. Para bendecir a otros que en verdad necesitan de la obra y del cuidado de nosotros. Dios nos ha llamado a eso. Querido hermano y amigo, estos 2 principios deben ser principios que establezcamos como parte de nuestra vida santa para con Dios. Por eso podemos llegar a la conclusión siguiente, y aquí les dejo esta oración y también los 2 principios. La Biblia establece pautas claras en cuanto a lo que agrada a Dios. Usted tiene que saber que hay enseñanzas que te dicen, esto agrada a Dios. Y esto desagrada a Dios. Cuando obedecemos esas pautas o esas enseñanzas, demostramos nuestra separación de todo aquello que puede contaminar nuestras vidas. Cuando yo obedezco la palabra de Dios y lo que Dios me enseña, entonces yo me estoy separando de todo lo que puede contaminar mi vida, de lo que puede separarme de Dios o alejarme de las cosas que Dios enseña. Es por ello que debemos vivir en santidad, porque eso agrada a Dios.
Es por ello que debemos dar un buen testimonio, porque dar un buen testimonio agrada a Dios. Y si eso agrada a Dios, vivamos entonces para su gloria, para bendecir a otros y para que la vida nuestra sea un testimonio vivo para aquellos que están alrededor nuestro. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Es nuestro deseo. Nos ponemos en pie y así terminamos en esta mañana. Vamos a orar para así concluir. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra y gracias por la bendición de poder compartirla en este tiempo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos presentes. Guíanos, Padre, a tu verdad. Que nosotros podamos comprender las enseñanzas de tu palabra sobre la vida que a ti te agrada. Y que podamos vivir esa plenitud. En tus manos nos ponemos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.